covalentes, que simplemente ocurren, ¿no? O se desarrollan cuando hay cargas eléctricas en los grupos o en los elementos dentro de un compuesto químico. En este caso es una macromolécula, ¿no? O una estructura, cualquiera de las dos. Entonces, que haya cargas iónicas, ¿producto de qué? Normalmente acá no es de grupos polares, sino de grupos iónicos, generalmente, así. O grupos con desbalance eléctrico, ¿no? O sea, por tanto, con una cierta carga, o positiva o negativa. Eso es así de simple. Es la diferencia con las fuerzas Van der Waals, ¿no? Las Van der Waals son grupos polares, generalmente, ¿no? Aquí no hay grupos polares, estos son grupos iónicos específicos. Y esos hay muchos, pues. Pueden ser cationes o aniones, o pueden ser mezclas de ambos. Entonces, a lo largo de las cadenas vamos a encontrar, como ocurre también en los compuestos simples, en los electrolitos, ¿no? Un electrolito como por ejemplo el cloruro de sodio, la sal, cuando usted lo pone en fase acuosa, en realidad está disociado, está como N positivo, el N positivo y el sodio negativo, ¿no es cierto? Perdón, el cloro negativo, sodio positivo, ¿no? Así está disociado. Entonces, igualito, un polielectrolito que tenga cargas eléctricas, cuando entre en contacto con un medio líquido, se va a mostrar, ahora vamos a explicar, pero en los polímeros tiene un detalle, ¿no? La diferencia, pero igualito, el mejor ejemplo de la presencia de estas cargas son los polielectrolitos. ¿Qué cosas son? Son electrolitos, pero cuya cadena es de tipo polímero. Son polielectrolitos macromoleculares. Pues. Y su función y la actividad química es la misma. Cumple el papel, son electrolitos al final de cuentas. Entonces aquí se presentan estas fuerzas, ¿no? Y aquí lo vemos, el caso, cómo actúan, ¿no? Miren, este es el primer esquema que están viendo. Tiene un polielectrolito, por ejemplo, cargado todo con grupos iónicos negativos. Por ejemplo, puede ser el grupo, qué sé yo, el SO3 menos, ¿ya? O el cloro menos, cualquiera que fuera. Entonces, este polielectrolito, cuando está en estado sólido, no se activa todavía, ¿no? Pero lo pongo en fase líquida, por ejemplo, en agua, ¿no? Y se disocian pues las cargas. Entonces, ¿qué ocurre? Las cargas no están ahí todas activas en el medio líquido, y como van a ser de un mismo signo, se van a rechazar, se van a empezar a rechazar masivamente. ¿Y qué va a provocar esto, como dice acá abajo? ¿No? Producto de que la repulsión de las cargas que ocurre, se expande la cadena, se hincha, se extiende, ¿no? Porque eso va a ser como una fuerza incluso que va a tratar de alargar a la cadena, porque la fuerza que va a haber entre cada par, ¿no? De fuerzas iguales se repulsa y genera la expansión de la cadena. Ese fenómeno se aprovecha mucho en la industria, y en diferentes industrias. ¿Por qué? Porque estas cargas activas, como son grupos iónicos desbalanceados eléctricamente, están ávidos también de, ¿no?, equilibrarse eléctricamente. Entonces, si encuentran cargas eléctricas en el medio, con tal que sean del signo opuesto, las atraen. ¿Ven? Y así como la carga está adherida a una cadena polimérica, la otra carga opuesta puede estar perteneciendo a otro compuesto, otra molécula simple. Entonces, ¿qué hace? La atrae. Y al atraer a la carga opuesta, la jala la partícula y la adhiere, la pega al cuerpo de la cadena. Pero esto ocurre masivamente. Entonces, una cadena polimérica, polielectrolito, ¿qué hace? ¿No? Jala partículas que tengan cargas opuestas y las pega al cuerpo. Y llega un momento en que esto llega a jalar tanto, a pesar tanto, que ya por gravedad, en la fase líquida en que se encuentra, por gravedad, cae, cede, sedimenta. Entonces, ese fenómeno tiene mucha importancia en la industria, ¿no? A ese fenómeno se llama la floculación. Y el proceso se llama, el producto que es el polielectrolito, a ese le dicen técnicamente en la industria floculante. ¿Ven? Los floculantes son polielectrolitos todos, y son cadenas poliméricas o estructuras poliméricas con cargas eléctricas, producto de iones. Entonces, esta carga, así como puede ser negativa, puede ser positiva, y atraerá a cargas negativas. O pueden ser cadenas que tengan cargas mezcladas de ambas. Entonces, cada una atrae a la carga opuesta. En todos los casos, lo que va a hacer es jalar cargas que están adheridas a otras materias y las van a pegar al cuerpo de la cadena hasta ya no poder más, y sedimentan por peso. Y eso es lo que vemos acá, gráficamente, que es lo que hace un polielectrolito. ¿Ven? Entonces, miren, acá está la cadena, con una carga, ingresa al medio, se va a expandir poco a poco, y esto ocurre rápido, muy rápido, en segundos a veces, o fracción de minuto, y las cargas que están en la fase líquida las captura, ¿ya? Y eso es lo que pasa físicamente cuando nosotros vemos, aunque este es un fenómeno a nivel molecular, ¿no? Imposible de ver así a nivel de cadenas, pero sí lo podemos ver macroscópicamente, en estos dos esquemas, en dos colores distintos. Entonces, nosotros tenemos un agua turbia, por ejemplo, ¿ya? Que está con partículas, que tienen cargas, ¿ya? Entonces, si le agrega el polielectrolito, hace esto que decimos, esto que estamos mostrando acá en el esquema anterior, se expande y empieza a capturar a las partículas que tengan cargas opuestas, ¿no? Y las va pegando, entonces se van pesando cada vez y sedimentan. Acá sedimentan y dejan el agua libre de partículas. Este es un proceso físico completamente, ¿ya? Y se llama la floculación, diferente a la precipitación, porque la precipitación ocurre por cambio de pH.
Acá no hay, puede haber cambio de pH, pero el mecanismo principal es la actuación del polielectrolito. En cambio, la precipitación es cambio de pH. Y en la coagulación, que es otro fenómeno más complicado, que es físico-químico, y ahí no me meto, porque es un fenómeno que ocurre más que todo en el campo de la medicina, de la ciencia médica, ¿no? El proceso es más completo, porque ahí hay una precipitación o una sedimentación, pero también con una actividad química de por medio. Cuando un producto coagula hay cambio de especies inclusive, ¿ya? Bueno, entonces, y separación. Aquí ¿qué es lo que hemos hecho? Eliminar de un fluido, ¿no? Con partículas en suspensión, eliminarle las partículas y clarificarlo. Entonces, este principio es muy utilizado en variedad de industrias. Acá también lo vemos, ¿no? Ya puede ser un agua con barro, ¿no? Un agua sucia, y miren cómo la deja. Y esta es la tierra. Esta agua puede haber venido, pues quién sabe, de un lecho de un río que viene trayendo un relave, y hay cargas. Siempre hay cargas eléctricas acá. Y el polielectrolito las captura. Entonces, a la medida que este polielectrolito, esta estructura, sea muy eficiente en función de su grupo iónico, la actividad polielectrolítica es muy eficiente también. Y como le digo, esto puede ocurrir, ¿no? En fracción de minuto. Entonces, este proceso llamado floculación y al producto floculante, pero el floculante es el término técnico, en realidad es el polielectrolito, ¿no? Que son polímeros, ¿no? Bueno, acá hay una clasificación. ¿Ven? Al comienzo los polielectrolitos que se conocían eran naturales, ¿no? Por ejemplo, el ácido algínico, había de naturaleza inorgánica, las zeolitas, ¿no? Pero no eran muy eficientes, después se han hecho los sintéticos, ¿ya? Tenemos de naturaleza aniónica, o sea, los que tienen grupos iónicos con carga negativa y los que tienen con carga positiva, y hay balanceados también, los no iónicos, que son los neutros. Según la necesidad se utiliza un otro. Si yo analizo un líquido al cual le quiero quitar las partículas y veo previamente un análisis que tiene cargas positivas, le pongo el aniónico negativo, o viceversa. Y si veo que tiene las dos, pongo un neutro. ¿Ven? Entonces la industria fabrica, miren cuántos grupos hay. Hay variedades, pero decenas hasta centenas, creo, de tipos de polielectrolitos. La industria minera utiliza una gran cantidad. La industria del azúcar, otra. La industria del alcohol es otra. Y sobre todo, la que más usa es la industria del agua. La potabilidad, la industria de preparación de agua potable. ¿Bien? Entonces, esto es lo que ocurre cuando se hace la potabilización del agua. Viene el agua del río, como ocurre acá en la planta de la Tarjea, ¿no? Y le aplican el polielectrolito, pero a veces viene demasiado cargado. Tendría que usar mucho polielectrolito. Entonces, ¿qué hacen primero? Lo dejan sedimentar. Sedimenta un tiempo, las partículas más pesadas caen solas, entonces el agua queda un poco menos sucia y ahí le aplican el polielectrolito. Ese es uno de los dos procesos que se le hace al agua potable. El otro es la desinfección, que ya lo hacen con cloro o derivados de cloro. Ese es agua potable. Y en la medida que uno de estos dos procesos no sea muy estricto, como requiere el caso del agua de consumo humano, ya son los otros tipos de aguas. Por ejemplo, si no está totalmente claro, puede ser un agua para jardines. Si no está totalmente desinfectada, pues agua de regadío, o un agua industrial en general. Pero la potable requiere normas, ¿no? 100% desinfectado y lo más transparente, lo más floculada posible. Y así se utiliza en industrias muy importantes. Estoy citando la del agua. Imagínense en el mundo, ¿cuál es la industria principal? La industria del agua, ¿no? Sin agua no hay vida, ¿no? Entonces se procesa pues millones de metros cúbicos por día en el mundo. Y estos polímeros se utilizan en pequeñas dosis, se utilizan en miligramos por litro, en fracción de miligramos, o sea, en ppm, partes por millón. ¿Ya? Pero para la cantidad de líquido que se procesa en el mundo al día, se usan toneladas de estos productos por día, en todo el mundo. Y solamente hablando del agua, de la potabilización del agua. Otro proceso, como le digo, que se utiliza mucho es la industria minera. Ustedes, si leen un poquito en qué consiste el proceso minero, ¿no? Sacan el mineral de la mina, que generalmente tiene pues más de un metal, ¿no? Sacan lo que llaman el concentrado, la mina, lo llevan a la planta, ¿no? Previamente lo muelen, ¿no? Hacen el polvo metálico, pero que viene con más de un metal, y tienen que separar los metales, pues, ¿no? Tienen que separarlo, porque si no, ¿cómo los procesan después si lo hacen la metalurgia de cada metal? Tienen que separarlo. Entonces pasa la primera fase, ese proceso de separación, y lo hacen en un proceso que se llama la flotación de minerales, donde utilizan floculantes. ¿Ven? Entonces, con aplicaciones de floculantes van separando uno y otro metales. Y una vez que ya lo tienen separados, ya cada uno se procesa separado. Esa es la metalurgia ya, ¿no? Desde la industria minera, imagínense, en el mundo también es una gran industria, ¿no? Entonces, ahora todavía que se exigen muchas normas ambientales, ¿no? Estos productos son de primera necesidad. También se consumen toneladas por día en el mundo con la industria minera. Otra industria importante, la de alcoholes, tanto de consumo humano como los de alcoholes en general, en insumo.
Entonces, imaginemos en el caso de la industria de alcoholes de consumo, vino, todo tipo de licores, ¿no? Entonces, el alcohol se hace pues en un proceso de fermentación, ¿no? Depende pues que sea vino, pisco, ¿no? Ya, eso no me meto, estamos hablando, se forma el alcohol, pero como eso procede de algún insumo vegetal, normalmente, la fermentación es de algo, ¿no? De plantas, de hojas, de un fruto. Entonces, por más que se hace bien y se filtren, siempre se logran filtrar acá en la fase líquida en el licor micropartículas, pues, de celulosa sobre todo, ¿no? Porque ese es el componente principal de cualquier recurso vegetal. Entonces, eso uno no lo ve, uno puede pensar que esto es transparente y no, hay micropartículas. Entonces, ¿qué hace? La industria de alcoholes muchas veces le añade un floculante acá, no tóxico, ¿no? Y libera o se flocula las últimas partículas, entonces cosa que deja la fase líquida del licor transparente, ¿no? Imagínense ustedes, ven un vino, saben más o menos el color que tiene, medio así granate, lo ven a la luz y si vieran cositas que están suspendiendo dentro del vino, no lo toman, pues, ¿no? Porque de ahí pensaría que tiene suciedades. Por eso la floculación muchas veces la aplican en la industria de licores de consumo humano, ¿no? O otra cosa, ¿no? Desinfectada, ¿no? Tanto para el agua potable como tiene que estar garantizadamente desinfectado. Bueno, pero eso se hace con cloro, como digo. Aquí hablo más que todo del proceso de clarificación, ¿ven? Entonces la industria de alcoholes también en el mundo, grande, pues, ¿no? Toneladas, ¿no? Y la otra industria importante, la industria del azúcar, ¿no? Aunque hoy día la tendencia en el mundo es a no consumir mucho azúcar, pero se fabrica, pues, millones de toneladas de azúcar, ¿no? Por día. Entonces el azúcar proviene de dónde, ¿no? Aquí sabemos de dónde proviene, de la caña de azúcar. Pero en Europa, por ejemplo, que no hay caña, el azúcar la sacan de la beterraga, que allá le llaman a la remolacha, ¿no? Que también, entonces sabrán cómo la beterraga es media dulce, ¿no? Tiene sacarosa, ¿eh? Entonces, de una u otra fuente es tipo vegetal, tiene celulosa. Entonces hacen el proceso, aquí en el caso de la caña, bueno, yo lo he visto, ¿no? En una planta aquí cerca de Paramón, hace años, viene la caña del campo, ¿no? Lo primero que hacen, la trituran en unos molinos grandes, gigantescos, que se llaman los trapiches, ¿no? La trituran y la hacen, pero partículas, ¿sí? Y empieza el proceso, lo someten a una extracción líquido, sólido líquido a temperatura y le van sacando todo el concentrado, ¿no? Y eso sigue ya una serie de procesos, ¿no? En un momento la van a cristalizar y granular al azúcar, ¿ya? Si va a ser azúcar rubia, no le sacan toda la melaza. Si va a ser azúcar blanca, le hacen un proceso de blanqueo. ¿Eh? Pero en todos los casos, antes de cristalizarla y que esté en forma granulada, tiene que estar, pues, el dulce que van a cristalizar, que va a ser el azúcar, tiene que estar puro o al 99.9. Entonces tienen que retirar partículas. ¿Y qué partículas son las que se pueden ir junto con la melaza antes de cristalizar azúcar? La celulosa misma. Entonces le hacen un proceso de floculación y ahí una vez que ya está bien puro el líquido puro de melaza, lo cristalizan al azúcar, sea blanqueada o no. ¿Eh? Entonces, imagínate, porque si no, ¿qué ocurriría? Si no le retiran las últimas partículas, cuando ustedes vean los granitos de azúcar, se darían cuenta, ¿no? Porque uno puede agarrar un poquito de granito, lo observa bien y va a notar que el granito tiene como pelitos, ¿no? Tiene pequeñas partículas y es la celulosa que se ha pasado. Entonces, eso la industria del azúcar no lo elimina. También hacen floculación. Miren esas industrias que les he comentado, el agua, la minería, el alcohol, el azúcar, tremendas industrias en el mundo, ¿no? Entonces, estos productos, estas fuerzas que son casi exclusivas, en el caso de los polímeros, ¿no? En los polielectrolitos, ¿no? No, son las menos frecuentes de todas, pero cuando se usan, son las más importantes, porque cuando yo requiero este fenómeno de la floculación, no me queda otra, tengo que usar estos polímeros. Y ahí se aprecian, pues, en gran forma, ¿no? Estas fuerzas iónicas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, una de las más conocidas y una de las primeras que se hizo, la acrilamida. Miren, la acrilamida era un monómero, observen acá donde yo estoy resaltando el cursor, ¿no? Era un monómero que acá tenía un doble enlace, era CH2, doble enlace, CH, CO, y este era un ácido carboxílico, era el ácido acrílico, le han quitado el OH y le han insertado un grupo amino. ¿Ven? Entonces este tiene un nombre medio raro, le dicen acrilamida. Entonces cuando abro el doble enlace, ¿ven? Se genera la unidad repetitiva bifuncional, por lo tanto esto crece linealmente, y esta es la poliacrilamida, que fue uno de los primeros floculantes o polielectrolitos sintéticos. Acá están, miren, ¿ven? Tipo aniónico. ¿Ven? Lo más importante. Pero así como se hizo esto, van a ocurrir varias cosas. Yo puedo ir cambiando este grupo. Puede ser el mismo grupo carboxilo, COH, y le quito algún átomo y ya lo desbalanceo eléctricamente. Por ejemplo, ¿qué pasa si aquí yo le quito un hidrógeno? Esto se transforma en NH menos, ya es aniónico. ¿Ven? Este es un polielectrolito aniónico. Si esto lo pongo NH4, sería positivo, polielectrolito catiónico. Si le pongo un cloro,
acá, y quito un hidrógeno, lo desbalanceo. Puedo hacerlo positivo o negativo. Y así se han ido haciendo diferentes sustituciones. ¿Ven? Grupos acá, acrilatos, metacrilatos, entonces salen polimetacrilatos, ¿no? Grupos NO2, ¿no? A partir de los cuales voy retirando átomos y voy creando estructuras, ¿no? Donde cada unidad repetitiva tiene un grupo positivo o negativo. O sea, será un polielectrolito catiónico o aniónico. O si inserto mixto, ambos, neutro. Y así, esto es toda una química que se desarrolló mucho desde los años 50, 60, cuando la industria minera requería nuevas tecnologías para ir separando metales. Ahí comenzó esto. Pero después la industria del agua se dio cuenta que esto funcionaba muy bien también, ¿no? Y yo les comento, en la facultad hicimos una tesis hace muchos años, ¿no? Con un colega, un profesor que ya no está en la facultad, y justamente sacamos un polielectrolito natural de la tuna, pero no del fruto, ¿no? Sino de la planta de la tuna. Un polielectrolito que era tipo catiónico, ¿ya? Y no tóxico, por supuesto, porque era natural. Y funcionaba, pero espectacular, ¿eh? Cuando nosotros hicimos este tipo de pruebas, en 15, 20 segundos dejaba el agua transparente. Entonces fue un proyecto que se hizo, se financió, pero los que financiaron, que fueron los que antiguamente eran el ITINTEC, que sería lo que hoy se llama el INDECOPI, ellos financiaron eso, no lo impulsaron porque parece que ahí hubo intereses económicos, ¿no? Que querían favorecer más a los sintéticos y no al natural. Pero hoy día cada vez hay más conciencia de ir reemplazando a estos sintéticos o combinar un sintético con un natural, ¿no? ¿De acuerdo? Porque hay bastantes naturales también, ¿no? Siempre hay la idea de que como esto se usa en mucha cantidad en el agua, nadie puede asegurar de que esto a largo plazo haga algún daño, pero eso tienen que saberlo. El agua que tomamos potable ha sido tratada con polielectrolito sintético. Acá la planta de la Tarjea utiliza una mezcla. Ceolitas, tengo entendido, pero utiliza alguna de estos de acá. Dependiendo, pues, si la necesidad es aniónico o catiónica, ellos van monitoreando el agua durante todo el año. Hay épocas del año que viene más cargada con uno u otro y juegan con esto, escogen el polielectrolito necesario. ¿Ven? Y acá a la izquierda tiene la clasificación, ahí están. ¿Ven? Acá tenemos, por ejemplo, naturales de tipo orgánicos, el ácido algírico, el péptido, polisacáridos, etc. Inorgánicos, las zeolitas, que hay diferentes tipos, ¿no? Y los sintéticos están acá, pues, ¿no? Según su carga iónica. ¿Ya? Entonces eso es lo que me quedó pendiente, para que tengan una idea, ustedes que van a ser dentro de poco ingenieros químicos, y no sería raro que alguno de ustedes esté en cualquiera de estas industrias en las que van a ver el uso de estos productos. ¿Ya? Esto lamentablemente no se hace en el país, todo se importa. ¿Ya? Y la química de esto no es muy complicada, pero bueno, no se hace, lamentablemente. ¿Alguna pregunta? Con esto cerramos completamente este capítulo de las fuerzas, en general, los enlaces y los tipos de estructuras que se han generado. Entonces, este caso es específicamente para los polielectrolitos. Es el caso más notorio, porque polímeros que no sean polielectrolitos, ¿no? Y que tengan cargas iónicas, muy raro, ¿eh? Muy, muy raro. Serían polímeros hechos así específicamente. Sí hay polímeros de naturaleza iónica, pero que son hechos preparados específicamente para un objetivo, ¿ya? Por ejemplo, para ciertos tipos de pinturas, para ciertos tipos de recubrimientos, para algunos casos. No para todos, para ciertos tipos. Entonces, esos casos son ya excepciones, ¿no? Pero el caso importante es como floculante. Bien, ¿no hay preguntas? Entonces cerramos este capítulo y en el tiempo que me queda, unos 15 minutos, voy a iniciar el siguiente capítulo. Perdón. A ver, un ratito. Voy a proyectar el siguiente archivo, que es el que sigue a continuación, ¿no? Numéricamente hablando. Es copolímeros. Acá hay dos temas, ¿no? Copolímeros y la nomenclatura, que son temas que yo mencioné en el sílabo del curso al principio, ¿no? En la primera clase. ¿Ya? Y falta uno adicional, que es la clasificación por usos, por tipo de uso de polímero, ¿no? Bien, entonces vamos a cerrar este capítulo que nos va a cubrir hoy y mañana probablemente, ¿no? Y la otra semana vemos el último punto y acabamos la parte introductoria. Bien, entonces miren, los copolímeros, ¿no? Tipo de estructuras macromoleculares. Recordarán ustedes en el capítulo inicial, ¿no? Cuando presentamos las primeras diapositivas del curso,
y una de las primeras cosas que hablamos era el concepto de polímero, ¿no? ¿no? Compuesto de estructura gigante, de alto peso, formado por unión covalente de muchas moléculas simples, que son los monómeros. Pero según eso, recuerdo, ¿no? Después dijimos, nosotros al comienzo dijimos polímero o macromolécula como sinónimo, pero rápidamente hicimos la diferencia, ¿no? Porque un polímero que está formado de un mismo tipo de unidad repetitiva se llama verdaderamente homopolímero o simplemente polímero, porque es muchas veces la misma unidad, pero cuando la unión de moléculas simples es entre dos o más distintas, ese es el copolímero. ¿Ven? Pero ambos, los polímeros y los copolímeros, ¿qué cosa eran, recuerdan? Todas son macromoléculas. Entonces estamos hablando, o estamos presentando en este capítulo introductorio, la primera parte del estudio de los copolímeros, que es la parte conceptual, ¿no? Los conceptos, los tipos de estructuras, etc. Porque después lo vamos a volver a tratar en la síntesis también, ¿ya? Porque hay copolímeros de adición y de condensación también, ¿ya? Entonces aquí estamos frente al otro segundo grupo importante de macromoléculas, que son las que se forman de dos o más unidades repetitivas distintas, o de dos o más monómeros distintos, ¿ya? Bien, entonces, en el caso de los copolímeros, como van a estar constituidos de dos o más, unidades repetitivas distintas, ¿ya? Entonces el peso molecular es un problema, ¿eh? Porque ¿cómo determinaría yo el peso molecular? ¿Y por qué digo esto? Porque lo primero que hemos presentado como características de un polímero es el tema del peso molecular. Hay una curva de distribución, la anchura, la posición en el eje de X, etcétera, ¿no? Pero en los copolímeros, ¿cómo podría yo determinar el peso si no conozco la composición primero o la estructura? Para saber cómo están distribuidas esas dos o más diferentes unidades repetitivas. Entonces, por eso es que en el campo de los copolímeros, el primer interés que hay no es el peso, es determinar el tipo de estructura. Ese es el objetivo número uno. Una vez que se mide el tipo de estructura, ya se puede calcular el peso, inclusive no de manera precisa totalmente, como en un polímero. Es más complicado, pero se determina, ¿ya? Pero ustedes van a ver, si leen las bibliografías, que cuando hablan de copolímero muy poco se menciona el tema del peso molecular de un copolímero. Todo se centra alrededor del tipo de estructura. Entonces, por eso es que está este primer concepto. ¿Qué cosa es un copolímero? Acá está el concepto completo, ¿no? Son macromoléculas, como ya sabemos, que se obtiene por la polimerización, o sea, la unión covalente de dos o más monómeros químicamente diferentes. Cuando hablamos químicamente diferentes, se refiere a que no son iguales. Pueden ser de la misma familia química, que sigan el mismo mecanismo de polimerización, todo, o sea, del mismo grupo químico, pero no el mismo compuesto, ¿no? Por ejemplo, no puede ser puro polietileno, puro etileno, tendría que ser etileno con propileno, por ejemplo, o etileno con butileno, o etileno con cloruro de vinilo, ¿no? O estireno con cloruro de vinilo, ¿se dan cuenta? Así, o cianuro de vinilo con cloruro de vinilo, por lo menos dos, ¿no? Entonces, ese es el concepto. Pero hay un requisito, una condición adicional que normalmente muy poco la mencionan a veces los autores, ¿no? Que dice que cuando estos dos o más monómeros se unen para formar la macromolécula llamada copolímero, tienen que cumplir un requisito más. Y tiene que ser que cada uno de estos monómeros distintos, si estuvieran solos, de estar solos, pueden dar sus polímeros normales. Por ejemplo, yo pongo etileno. Si está solo el etileno, puede polimerizar y forma el polietileno. El cloruro de vinilo forma el PVC. ¿Ven? Ese es el requisito previo, que solos son capaces de formar su polímero. Pero ahora yo no los quiero polimerizar solos, sino mezclados entre dos o más. Ese es el copolímero, ¿ya? Entonces, este requisito no lo menciona mucho, pero es necesario porque a veces cuando uno tiene una estructura de una macromolécula y a veces tiene dudas, no sabe si es copolímero o polímero. Entonces uno tiene que analizar quiénes son las unidades repetitivas, ¿no? De las que procede el copolímero, o sea, quiénes fueron los monómeros iniciales. Y ahí se da cuenta uno. Una vez que lo identifica, sabe si ese era solito, era capaz de dar su polímero o no. Si era capaz de dar su polímero, entonces cuando se han juntado es el copolímero. Pero si no era capaz de dar solo su polímero y se juntan, ese no es copolímero, como vamos a ver ahora en algunos casos, ¿ya? Entonces queda así por el momento, ¿ya? Pero ¿qué más? Acá hay algunos nombres, ¿ya? Que son parte de la terminología típica de los copolímeros, ¿no? Cuando estos copolímeros están formados de dos monómeros diferentes, se llaman simplemente bipolímeros, ¿no? El bi haciendo mención a que son dos, o simplemente a los de dos, que son la inmensa mayoría, les dicen copolímeros a secas, ¿no? Pero hay autores, como siempre, los químicos, que son
más estrictos en la terminología, no dicen, no, son bipolímeros. Ya, bueno, pues. Pero cuando tienen 3, ahí sí tienen un nombre específico, terpolímeros. ¿Ven? Por eso es que para los ingenieros no hay mucha confusión cuando son de 2 o 3. Si a los de 2 yo los llamo copolímeros, nunca se van a confundir con los de 3, porque los de 3 sí se llaman terpolímeros. No hay problema. La pregunta es, ¿hasta cuánto se pueden combinar? ¿Copolímeros de cuántos monómeros puedo hacer? Bueno, la industria, incluso las más sofisticadas, hacen copolímeros normalmente de 3, 4, hasta 5 como máximo. Incluso es muy raro, hasta de 4 diría yo que son todos los que se conocen. ¿Ya? Pero la gran mayoría, ¿no? de los miles de copolímeros que se fabrican en el mundo, yo creo que me equivoco o no me quedo corto si digo que el 80% son los de 2. La gran mayoría son los de 2. Y el resto son los terpolímeros, que de ese 20% que queda, los terpolímeros serán pues el 15% más. Y lo poco que queda son los de 4 o más, ¿no? Eso es lo que hace la industria normalmente. Entonces, por eso cuando vamos a estudiar a estos, nos vamos a centrar en los que son la gran mayoría, que son los de 2. ¿Ya? Eso por un lado, en cuanto a cuántos monómeros forman la macromolécula. Y por otro lado, según el mecanismo de unión que van a formar, nosotros sabemos que hay 2 mecanismos, porque la gran mayoría también, ambos, de 2, 3, 4 más, son de tipo orgánicos. Eso sí, sigue predominando. La gran mayoría de las macromoléculas son orgánicas todavía, y de lejos todavía son mucho más, ¿no? Entonces, estos copolímeros de 2 o los terpolímeros de 3, en su gran mayoría son orgánicos también. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los de adición y cuáles son los de condensación? ¿No? Nuevamente ahí hago mención a una estadística. De esa gran mayoría, que son los de 2 orgánicos, la gran mayoría de esos, a su vez, son los de adición. Y una minoría son los de condensación. Entonces, vamos a encontrar copolímeros de 2, de adición y de condensación, pero los de adición son mucho más. Y también vamos a encontrar terpolímeros de adición y de condensación. Y ahí sí todavía mucho más. Los de adición son casi todos, los de condensación son muy poquitos. ¿Ya? O sea que hay de todo, ¿eh? Por eso. No olvidar los conceptos distintos. Por el número de componentes, de 2 o 3. Por el tipo de mecanismo, de adición y condensación. Y todos hay en el mercado. ¿Ya? Ahora vamos a ir viendo los ejemplos, por supuesto, ¿no? Entonces, esta primera diapositiva solamente me está hablando del concepto, de la definición, ¿no? Y algo sobre la composición, ¿no? Cómo son en cuanto al número y al tipo de naturaleza química que sigue, de adición y condensación. ¿Ven? Esto significa en la práctica, teóricamente, infinidad de estructuras. Porque si los polímeros solos, ¿no? Que era cuando yo combinaba un solo monómero, y ya son miles de miles, son cientos de miles los que hay. Imagínense cuando yo combino 2 o más. Las combinaciones salen teóricamente infinitas, pues, ¿no? Porque la composición de cada uno de ellos, sean 2 o 3, puede ser de 0 a 100. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuántos salen? Teóricamente infinitos. Entonces, acá estamos hablando de un inmenso sector de macromoléculas que tiene grandes aplicaciones, pero en la práctica, también digamos, pongamos los pies en la tierra, esos teóricamente infinitos no se hacen, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre estará detrás de ello el tema comercial, el tema económico, ¿no? Y si bien todos tienen algún tipo de interés, la industria los va a fabricar en función de qué cosa es lo que les interesa como producto, ¿no? Un producto que tenga ciertos comportamientos, ciertas características mecánicas, térmicas, en otros aspectos, ¿no? En actividad química. Entonces ahí la industria fabrica una cierta cantidad, pero de todas maneras son muchos, ¿ah? Y aquí, como ya voy a combinar 2 monómeros o más químicamente diferentes, entonces aquí sí estoy combinando comportamientos químicos. Mientras que los polímeros que provenían de un solo monómero, todo iba a ir cambiando según el peso, la curva de distribución, la anchura, el tipo de estructura, etcétera, ¿no? Pero seguía siendo el mismo monómero que se encadenaba. Entonces la naturaleza química del polímero, ¿quién la marcaba? ¿Quién la definía? La unidad repetitiva o la estructura química de la familia, porque esa es la que daba más o menos la característica general química. Las físicas podían cambiar en función del peso molecular, de la estructura, pero químicamente los polímeros tienen un cierto tipo de actividad. Pero ahora que yo combino 2 o más distintos químicamente, voy a combinar comportamientos químicos distintos. Entonces ahora se añade un interés adicional que no había en los polímeros, que es a partir de 2 o más monómeros distintos, crear macromoléculas que tengan comportamientos químicos, ojo, diferentes a los que tenían, ¿no?
los compuestos iniciales. Es decir, si yo tenía el etileno y sacaba polietileno, tenía sus características físicas, mecánicas y químicas. Hacía el cloruro de vinilo y me salía el PVC con sus características químicas, físicas y mecánicas. ¿Ven? Que podían cambiar solamente las físicas y mecánicas según el peso molecular, la estructura, pero químicamente eran una u otra. Pero ahora yo copolimerizo etileno con cloruro de vinilo y voy a sacar una macromolécula de comportamiento químico que no es ni del polietileno ni del PVC. Será una mixtura, un poco de cada uno, probablemente, claro, pero diferente a los extremos, al polietileno y al PVC. Entonces, ese detallito de que ahora ya puedo modificar la estructura, el comportamiento químico, le da pues un interés intrínseco pues que no tenían los polímeros. Entonces, este gran sector, ahí se mantiene como compuestos o macromoléculas, pero de primer interés en la industria y en la ciencia en general, ¿no? Y en todos los campos, ¿no? En la medicina, en la industria alimentaria, en la industria de la construcción, en la electrónica, en todo se hacen copolímeros. En el campo de las fibras, muy importante, las fibras de copolímeros. Bien, entonces, este concepto es muy fuerte, ¿eh? Implica diferentes cosas acá. Entonces, como les decía ya en los minutos que me quedan, ¿no? ¿Cuál va a ser el tema acá para empezar a estudiar a estos macromoléculas? El primero es el tipo de estructura. Y es lo que nos va a importar básicamente en este punto de acá introductorio. ¿Ya? Y cuando veamos la síntesis vamos a aprender algo más cómo se generan los diferentes tipos de estructuras que vamos a conocer ahora, ¿no? Entonces, un segundo punto, ¿cuál es? Precisar ya la composición exacta para medir el peso. Pero eso ya es un estudio más avanzado, más profundo, que ya no vamos a ver aquí en el curso. ¿Ya? Entonces, miren, la estructura del copolímero va a ser o va a estar determinada en función de diferentes aspectos. Principalmente estos tres, ¿ya? Pero hay más, digamos, hay otros más menos importantes, pero con estos tres, puede decir que yo puedo determinar al 95% cómo es probablemente la estructura del copolímero. Primero, la naturaleza química de los monómeros, o sea, quiénes son, pues, ¿no? Ese es el primer punto. No es lo mismo que el etileno yo lo copolimerice con cloruro de vinilo o que el etileno lo copolimerice con estireno, ¿no? O que el cloruro de vinilo, en vez de que lo copolimerice con el etileno, lo haga con el tetrafluoretileno. Salen cosas completamente distintas. Es el primer aspecto. Y este es el más difícil de manipular. Pero se logra controlar. Entonces la ciencia, la química especialmente, ha visto cómo ver la influencia que tiene la naturaleza química de los monómeros con los que yo voy a comenzar a preparar el copolímero. Entonces vamos a ver en el siguiente capítulo, cuando estudiemos la síntesis, que eso se hace en función de ciertos parámetros. Se habla acá de las reactividades. Esto es un parámetro cinético, ¿ya? Que lo que va a representar, ¿no? Por el momento nomás les digo, lo que va a representar es cuánta afinidad tienen un monómero respecto al otro. ¿Ya? Por ejemplo, el etileno con el cloruro de vinilo. ¿Cuán afín va a ser al momento que los ponga juntos con un catalizador común? ¿Cuán afín va a ser el etileno por encadenarse con el cloruro de vinilo? Pero lo que se ha encontrado es que, así como el etileno puede tener una reactividad alta, o sea, tiene fuerte tendencia a encadenarse con el cloruro de vinilo, el cloruro de vinilo no necesariamente tiene la misma avidez química por el etileno. Aunque parezca raro, eso es así. La química ha estudiado mucho esto y ya se ha convencido que es así. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de los copolímeros de dos monómeros, voy a definir las reactividades de dos monómeros. Voy a hablar de la reactividad del monómero 1 respecto al 2 y la de la reactividad del monómero 2 respecto al 1, independientemente. Y los dos juntos, ¿no? Me van a dar una primera pauta, un primer criterio por dónde va, hacia dónde va el tipo de estructura o qué tipo de estructura va a generar. ¿Ya? Entonces estos parámetros se han medido para muchísimos monómeros y hay listas pero inmensas en los manuales, por supuesto, de polímeros especiales que hay, y yo voy a saber ya previamente, si cojo un monómero con otro, ya veo por dónde es la tendencia. Así que yo, según el valor que tenga este parámetro cinético, yo voy a saber si el monómero 1 tiene tendencia mucha, alta, baja, mediana o muy baja para juntarse con el otro y viceversa. Entonces, esto de arranque me dice si la copolimerización va a ser fácil, regular, complicada o muy complicada. ¿Bien? Ya va a ir definiendo. El segundo punto, como es natural, es la composición. ¿Cuánto pongo en peso? Normalmente son fracciones en peso, no fracciones molares, ¿no? En peso de cada uno. No es lo mismo ponerlo 50-50
¿no? Que 60-40, que 80-20, que 90-10, o al revés, para el otro, ¿no? 10-90, 20-80, así. ¿Por qué? Porque sabiendo que la naturaleza química es lo primero que va a definir la tendencia natural a encadenarse, eso va a estar seguido en importancia por la forma, la presencia mayoritaria o minoritaria de uno u otro. Si predomina por ejemplo, el monómero 1 tiene fuerte tendencia a juntarse con el 2, pero el 2 no tiene mucha tendencia a juntarse con el 1 y lo pongo al 1 en mayor cantidad, entonces ya puedo ir dándome cuenta que el copolímero va a predominar, ¿no?, largamente con la presencia del monómero 1 y más que el 2, porque el 1 es el que reacciona más con el otro y no el otro con el primero. ¿Ve? Entonces la composición sirve para manipular un poco la tendencia de la estructura. Es un segundo componente que reacciona. ¿Ya? Con estos dos, la química durante muchos años decía, con esto definía la estructura o predecía más o menos cómo es la estructura del copolímero. Pero después se dieron cuenta que cuando hay reactividades muy bajas, por ejemplo, el monómero 1 tiene poca tendencia a atacar al 2 o a reaccionar con él, y el 2 también tiene poca tendencia para reaccionar al 1. ¿Qué quiere decir? Es que si yo quiero copolimerizar a dos monómeros así, de ese tipo, va a ser difícil la copolimerización. Cual sea la composición en que los ponga, va a haber poca, porque la naturaleza química de por sí es baja. Entonces, ¿qué hago? Recurro a la metodología, a la técnica. Y ahí puedo recurrir, ¿no?, manipular el mecanismo cinético, el tipo de catalizador, las condiciones de operación, temperatura, presión, condiciones supercríticas, subcríticas, el pH, que juega mucho, el uso de aditivos, agentes reticulantes y unas cosas, y total, lo que de por sí iba a ser un copolímero muy difícil, muy complicado, ¿no?, de por sí, de manera natural, lo hago a la fuerza, lo genero a la fuerza, creo un copolímero forzadamente. Entonces, con estos tres, se puede decir que prácticamente resuelvo todos los casos. ¿Está bien? Entonces, ese es el panorama que se viene, ¿no? Esto como concepto, ¿eh?, de qué va a depender la estructura. ¿Ya? Y esto se estudia y se manipula y se predice, pero eso requiere cada vez un poco más de estudios. Nosotros tampoco no vamos a tener tiempo para hacer un gran estudio de los copolímeros, ¿no?, porque estamos además en el capítulo introductorio. Estamos presentando la parte de conceptos generales. En la síntesis vamos a ver un poco más. ¿Ya? Bien, entonces hasta aquí nomás me quedo. Ya este archivo se lo voy a mandar para mañana y vamos a seguir viendo el siguiente tema, los tipos de estructuras que se generan a partir de estos parámetros. ¿Ven? A partir de estos aspectos que yo voy a manipular. Según esto, voy a generar estos tipos de estructuras. Y acá los podemos ver en forma gráfica. ¿Ven? Ya de eso hablaremos en extenso mañana. ¿Alguna pregunta? Bien, y así vamos avanzando ya. La otra semana, casi quinta semana, acabamos ya el capítulo introductorio y empezamos el segundo capítulo. Ahora ¿no?, sí, de muchachas. síntesis, que también va a ser un capítulo limitado, porque yo sé que aquí dentro del grupo de ustedes hay alumnos que todavía no han llevado cinética. Así comenzamos. ¿No? Y vamos a requerir algunos conceptos generales de cinética, ¿no? No tampoco saber cinética, sino algunos temas, ¿no?, así básicos de cinética. ¿Ya? Bien, entonces, ¿no hay preguntas? Cierro entonces el archivo. Vamos ¿cómo se llama? A retomar la práctica. Vamos a iniciar la práctica. Ya son 11:47. Voy a